La historia del Andalus. Segunda parte. Comenzaré diciendo y describiendo el periodo de la crisis y la caída del Andalus. Este periodo comienza con la derrota del general Manzor en 1002 en Calatañazor, hecho desencadenante de una etapa de fragmentación y disputa a la que llamaremos fitna. En este periodo se sucedieron 9 califas en 30 años, debilitando el poder del califato de Córdoba y dividiéndolo al final en 27 reinos de taifas, de las cuales las más débiles desaparecieron y se fueron anexionando a las taifas más poderosas. Estos reinos sumisos pagaban parias a los dirigentes cristianos. Al ser las taifas reinos más endebles, los cristianos que residían en los reinos del norte peninsular, no dominados por los musulmanes, aprovecharon y tomaron la iniciativa militar para conquistar el territorio. Al paso del tiempo, lograron los cristianos conquistar Toledo en 1085, lo que hizo que los musulmanes pidiesen ayuda a los almorávides, un imperio norteafricano formado por tribus bereberes dedicadas a la ganadería. Estos, movidos por un rigor religioso, acabaron con las taifas, unificando así el poder en el Andalus y fueron capaces de frenar el avance cristiano. Los almorávides triunfaron en batallas como en Sagrajas y en Uclés. Pero, sin embargo, los almorávides no pudieron evitar la refragmentación del Andalus en taifas y el avance cristiano hizo que se formase un segundo periodo de segundos reinos de taifas. Fue entonces, a mediados del siglo XII, cuando acceden a la península los almohades, otras tribus bereberes que asentaron su imperio en Magreb. Estos reunificaron el poder en el Andalus, a la vez que construyeron emblemáticos edificios como la Giralda en Sevilla y lograron éxitos contra Alfonso VIII, por ejemplo, en Alarcos, en 1195. Sin embargo, este imperio almohade fue derrotado en las Navas de Tolosa en 1212 y volvió a dividir el territorio andalusí en taifas. Desde entonces el avance cristiano fue imparable hasta que el último territorio andalusí fue el reino nazarí de Granada. Este reino fue fundado por la familia de los nazaríes, concretamente por Mohamed ben Nasser, y abarcaba Granada, Málaga y Almería. El reino de Granada estuvo gobernado por los nazaríes y este reino estableció una diplomacia con los cristianos y les pagaban las llamadas parias, antes mencionadas. Granada alcanzó su esplendor durante el reino de Yusuf, periodo en el que construyó el Palacio de la Alhambra. Con el tiempo, la última taifa se convirtió en vasallo de Castilla y ayudaron a Fernando III en la conquista de Córdoba y Sevilla. El fin del reino de Granada y por tanto del Andalus concluye en 1492 cuando Boabdil pacta con los reyes católicos la rendición de Granada. Y aquí mostramos una imagen de la rendición de Granada y la entrega de llaves. Procedo a describir la organización política del Andalus. Mientras que durante el califato de Damasco, es decir, el emirato, a la vez que se desarrollaba el emirato del Andalus, el emir del Andalus estaba sometido al califa de Damasco, por lo tanto el gobierno adquiría una forma piramidal. Sin embargo, durante el califato del Andalus se establecía la siguiente organización. El califa, que era el máximo poder, y debajo de él estaba el hachib, jefe de gobierno, y los subordinados de este eran los visires del departamento de gobierno, la cancillería, que era el órgano de administración, y los valíes o gobernadores de las provincias. Los instrumentos del Estado eran los siguientes: la hacienda pública, que recaudaba impuestos ordinarios como la limosna legal a los musulmanes y el diezmo de los bienes muebles, es decir, una décima parte, la capitación a los mozárabes y judíos y un impuesto sobre los territorios conquistados. Por otro lado, se les cobraba un impuesto extraordinario a cristianos y compañeros militares. El sistema judicial, basado en las leyes del Corán, el libro sagrado, y el Suná, el libro de tradiciones.
Estas leyes eran interpretadas por los cadíes, jueces de los territorios musulmanes, y supervisadas por las maliki, que eran las escuelas de derecho. Por último, estaba el ejército formado por los levas o voluntarios y los mercenarios extranjeros, que era el núcleo permanente. Estaba compuesto por la caballería, que era el cuerpo de soldados montados a caballo, la infantería, que era el cuerpo de soldados a pie, y la marina, que controlaba el estrecho de Gibraltar. Ahora describiré la sociedad andalusí. Bien, en Al-Ándalus existían 3 grupos en la población. Los musulmanes suníes, que era el grupo dominante y estaba formado por una minoría árabe y un grupo de origen bereber, menos privilegiado que los árabes. Por debajo de ellos estaban los muladíes, que eran hispanos romanos convertidos al Islam, y era una minoría privilegiada y una mayoría dominada. Y por último estaban los esclavos, que eran mayormente extranjeros. Atendiendo a los privilegios en general, los 3 grupos se podían dividir, más bien los 2 grupos se podían dividir en la Hasa, que eran los más privilegiados y tenían grandes poderes territoriales y poseían grandes y altos cargos en la administración. Y por otro lado estaba la Ama, que eran los descendientes de las familias visigodas, que no tenían tantos privilegios como la Hasa. Y en la sociedad andalusí, un lugar de interés eran las ciudades, que presentaban las siguientes características. Contaban con escasos lugares públicos, sin contar con la mezquita, que era el lugar de culto religioso islámico, y el zoco, que es una especie de mercados árabes. Las ciudades estaban atravesadas por calles irregulares y sinuosas. En cuanto a las partes de la ciudad se podía distinguir entre Medina, que era la zona amurallada que encerraba edificios importantes como la mezquita, el zoco y la alcazaba, que era la fortaleza y residencia del gobernador y su familia. Y fuera de la Medina estaban los arrabales, que eran unos barrios que se expandían desde el exterior de la Medina.